Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que se hayan estado cuidando mucho en medio de esta pandemia. Les deseo a todos mucha salud y lo mejor en estos meses por venir, que esperemos superar esta situación de manera exitosa muy pronto. Bueno, bienvenidos a esta sesión de cierre de ASIF, del curso ASIF, Arquitectura Sostenible e Infraestructura del Futuro, en la que vamos a compartir, les voy a compartir una serie de reflexiones que he hecho acerca de sobre todo del futuro de la profesión, de cómo quizás los mecanismos y los criterios que debemos tomar en cuenta para nuestro accionar como profesionales y como académicos en el futuro que nos toca de inmediato vivir, ¿no? A todos, con el cambio climático, el calentamiento global, exacerbado por el tema también pues, de las pandemias, ¿no? Que esperemos que amaine muy pronto. Les voy a compartir pantalla en este momento. Esta sesión de cierre la he titulado ¿Y ahora qué sigue? En las conferencias anteriores hemos mirado una evolución del diseño sostenible. Vimos hacia atrás de dónde venimos en ese sentido, dónde estamos parados, hacia dónde vamos y sobre todo hacia dónde debemos ir, hacia dónde deberían, en mi opinión, orientarse los esfuerzos de la profesión en esta nueva época del antropoceno. Eh, Hice en la charla anterior una síntesis de la evolución de criterios de los años 70, 90 hasta el 2000. Yo quisiera reflexionar sobre qué logramos, perdón. En los años 70 el énfasis era en la arquitectura bioclimática y eso se ha mantenido hasta ahora. Ustedes vieron charlas en el curso sobre arquitectura bioclimática. Allí se hace énfasis en la pertenencia al lugar, a los valores locales, el ahorro energético, el clima, la región, la geografía. Esto fue reforzado en los años 80, pero ya entonces, tomando en cuenta los criterios de los años 70, se coloca la ecología como primera prioridad en el diseño y por eso hablábamos de diseño ecológico en esa época. Y en los años 90 aparece el diseño sostenible, donde se colocan en primer lugar los derechos ambientales y sociales, económicos de las futuras generaciones y disminuir la inmensa desigualdad entre ricos y pobres. Y nos preguntamos hasta qué punto se logró esto último y hacia dónde vamos en este momento. Planteábamos tres estrategias de diseño, vimos ¿cómo se llama?, en profundidad la estrategia 1 de adaptación y la estrategia 2 de mitigación. La estrategia de adaptación es, tenemos que ser pesimistas, es prudente serlo, es prudente tomar medidas de adaptación al cambio climático y a todos los fenómenos que están ocurriendo alrededor de él. Como ustedes saben, tormentas espectaculares, inundaciones, olas de calor, sequías, refugiados climáticos. Todo eso es posible adaptarse a ello con medidas que van desde medidas en las infraestructuras hasta los edificios y las ciudades. La mitigación, que nos ayuda a mantener la esperanza de que seremos capaces de limitar los efectos del cambio climático a través de la reducción total de los gases de efecto invernadero. Eso también lo conversamos en profundidad y dejamos pendiente el tema de los cambios profundos en los sistemas de producción y consumo que han sido prevalecientes en los últimos 200, 250 años a partir de la revolución industrial del siglo XVIII. Esto es muy importante entonces porque va a ser el tema principal de nuestra conferencia de hoy. Como dijo Inger Andersen, directora del United Nations Environmental Program, no hay vacuna para el cambio climático. Y esto es muy pertinente en relación a lo que ocurre hoy en día con el COVID. El Acuerdo de París, que es el acuerdo más importante y que afortunadamente ahora los Estados Unidos han regresado a él, nos dice lo siguiente: si solo implementamos lo que se acordó, que lo acordaron todos los gobiernos que participaron en el Acuerdo de París en 2015, para 2050 la temperatura del planeta aumentará 3,5 grados. Eso es gravísimo, eso lo vimos en los gráficos que analizamos en las presentaciones anteriores. Los efectos serán catastróficos para el planeta, pero incluso si estos más de 126 países que han declarado que llegarán a cero emisiones netas de dióxido de carbono para 2050, incluso si cumplen sus promesas
el aumento de temperatura todavía a fin de siglo será de 2,7 grados, cuando el panel intergubernamental de cambio climático pidió que no se subiera de 1,5 y si era posible que no se subiera de 2. Todas esas consecuencias las vimos en las clases anteriores. Por eso me quiero concentrar ahora en esta estrategia de promover cambios profundos en los sistemas de producción y consumo. Estos cambios profundos, sistémicos, ¿no? Se tratan de la transformación a fondo de estos sistemas de producción tecnoindustrial y consumo exacerbado, que algunos lo llaman el capitalismo, pero esto también incluye a los países socialistas que generaron y comunistas que generaron unas hecatombes ambientales, empezando por la Unión Soviética y China en su momento, ¿no? Y promover cambios hacia modelos de desarrollo alternativos, ya los vamos a ver, enfocados en el bienestar humano y la estabilidad ecológica, en estos dos factores fundamentales, el bienestar humano y la estabilidad ecológica, porque pareciera haber otras prioridades en estos sistemas de producción y consumo exacerbados. Hay dos cambios fundamentales que tenemos que mirar, que son cambios sistémicos. Uno, nunca extraer más de lo que los ecosistemas pueden regenerar. Dos, nunca desperdiciar o contaminar más de lo que los ecosistemas pueden absorber con seguridad. Y vamos a ver más adelante que otro principio fundamental es la regeneración, es decir, tratar de reconstruir el daño que hemos hecho. Pero estos dos principios fundamentales son eh, los que deben dominar en nuestros sistemas de producción eh, y consumo, ¿no? Ahora, nosotros desde nuestro campo, ¿en qué debemos pensar? ¿Cómo podemos contribuir? Bueno, hay 5 áreas fundamentales y veremos cómo. Combatir la desigualdad y la pobreza, cambios profundos en el modelo económico predominante, diseño y tecnología para la regeneración y no como panacea, intensificar las políticas ambientales y abordar con urgencia los problemas ambientales más graves. Bueno, vamos a mirar cada uno de ellos en detalle. La lucha contra la desigualdad y la pobreza. La desigualdad global es abrumadora. El 50% de la riqueza del mundo se concentra en el 1% de la población y esto es un contraste que sigue aumentando paulatinamente. Cualquier búsqueda en Google que ustedes hagan sobre desigualdad, inequality, en el planeta les va a reflejar, les va a revelar cantidad de cifras que nos ha llevado al punto de que el estado de erradicación de la pobreza en este momento en el planeta es absolutamente lamentable, ¿no? La pobreza se mide como que las personas puedan ganar, las familias, 1,9 dólares diarios. Entonces, a partir de allí, se dice que no se es pobre. Bueno, esto es una miserable subsistencia en la mayoría de los países, sin duda alguna. Ustedes dirán que aquí en Venezuela hay mucha gente que gana menos de eso, pero esto es una situación coyuntural, lo que está ocurriendo en Venezuela y esperemos que cambie. Pero que se diga que superar la pobreza es ganar menos de 60 dólares mensuales es inaceptable. Por eso es que ese estado de erradicación de la pobreza en el planeta es lamentable. Y en Venezuela, la línea de la pobreza ha ascendido tremendamente. Estas cifras de ENCOI han sido cuestionadas, pero nadie ha publicado algo que las contradiga. Por eso las seguimos utilizando. Según ellas, la pobreza total es de 96% en Venezuela y la pobreza extrema un 79%, ya que ha habido una caída tremenda del Producto Interno Bruto, ha habido una inflación tremenda, etcétera, etcétera. Un promedio diario de ingreso de 0,72 dólares, fíjense que antes que en la lámina anterior se habla de 1,9 dólares diarios, y aquí en Venezuela es muchísimo menor. Y el 79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos. Estamos hablando de alimentos ¿cuáles son las 5 variables que dicen COVID que configuran el panorama de la pobreza? El tema de la canasta alimentaria, el tema del agua potable, el de dormir bajo techo, acceso sanitario y educación. Esos 5 factores son determinantes en cómo se mide la pobreza, ¿no? Ahora, frente al COVID, ¿no? La pandemia es sin duda la
prioridad global inmediata. Esto lo vimos en una de las conferencias, pero la emergencia climática permanecerá por mucho más tiempo y tendrá impactos mucho mayores, especialmente en las poblaciones más vulnerables, que son evidentemente las menos favorecidas económicamente. ¿En qué debemos pensar? ¿Cómo podemos contribuir nosotros? Hay necesidades reales. Esto quisiera que lo tomáramos muy en cuenta de servicios públicos básicos. Las necesidades reales son, bueno, la gente necesita de agua. ¿Qué cantidad? Bueno, eso se establece, eso hay que establecerlo. Eso también tiene un factor cultural. Alimentos, agua, alimentos, ropa, vivienda y energía y electricidad. Bueno, estas son áreas en las que nosotros tenemos un campo de acción y también en los servicios públicos básicos, educación, salud, transporte, recreación y esparcimiento. ¿Cuáles son nuestros ámbitos de acción? Bueno, fíjense en Caracas, por ejemplo, y esto se puede llevar a toda la ciudad de Venezuela. 50% de la población de Caracas y quizás de toda la ciudad de Venezuela vive en zonas de barrio, y en el caso de Caracas, ellos ocupan el 25% de su territorio. La publicación Cartografía de los Barrios de Caracas es interesante revisarla, está en internet, y ellos han hecho mapas en los que se nota cuáles son las zonas que ocupan los barrios de Caracas. Miren la inmensidad de los barrios del este, la inmensidad de los barrios del oeste y toda esta parte que está aquí en el centro y el este de Caracas, que está más o menos libre de las zonas de barrios pobres. Esto es un ámbito importantísimo de acción y es lamentable que los planes de rehabilitación de las zonas de barrio en nuestras ciudades estén interrumpidos, pero allí vamos a tener un ámbito de acción fundamental, importantísimo, para el cual además hay financiamiento de los organismos multilaterales a nivel internacional. Yo mismo participé en Argentina, un proyecto que me invitaron un año, estuve por allá, también de rehabilitación de lo que llaman zonas precarias en las provincias de Argentina, ¿no? Esto y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es un ámbito para el cual estamos preparados. Hay muchas publicaciones y todos los estudiantes, los cursantes jóvenes deberían estar involucrándose en este ámbito, de este mundo. Otro ámbito, el ámbito de acción principal entonces es rehabilitar, reciclar y adecuar lo construido. Es decir, como les dije yo en una conferencia anterior, el edificio más verde es el que ya está construido y lo más destructivo que hay es demoler un edificio. Bueno, esto se aplica a todo lo construido, porque cada construcción existente se puede reutilizar, reinventar, darle una nueva vida, un nuevo propósito. Este es el campo de acción más grande que tenemos, no tengo la menor duda, y existe tanta pobreza en tantos países y hay tanta obra construida, que tanto de infraestructura como de edificaciones, que este ámbito es gigantesco. Vean, por ejemplo, esta propuesta que hicimos desde el IDEC y el INME hace unos 15 años ya, que era la rehabilitación urbanística, el caso de las urbanizaciones populares. Estas urbanizaciones que se construyeron por el INAVI y por el Banco Obrero son interesantísimas como ejercicio de rehabilitación, tanto de edificaciones como urbanísticas. Estas eran urbanizaciones, por ejemplo, este es el caso de Guatire, Guarena, Menca de León y Trapichito, de edificios de 4 pisos, muy bien provistos de servicios. En este caso, por ejemplo, podemos ver el parque, más acá hay una cancha, por aquí están los estacionamientos, aquí tienen la cancha. Es decir, edificios muy sencillos, pero con todo el equipamiento urbano disponible: escuelas, estadios de béisbol, de fútbol, dispensarios, etcétera. O sea, con todos sus servicios. Bueno, nosotros con el INME emprendimos un trabajo, porque dense cuenta que estas edificaciones tienen una debilidad sismoresistente, y la debilidad sismoresistente es que ellos, en el sentido transversal, tienen mucha resistencia al sismo, o una resistencia aceptable, competente, pero en el sentido longitudinal los muros son pantallas de concreto, las que sirven de concepto estructural de estas edificaciones. En el sentido longitudinal, estos edificios son muy vulnerables al sismo, ¿no? Nosotros lo que propusimos fue crear unos contrafuertes habitables, unos contrafuertes en las esquinas, y esos contrafuertes, cuando podían ser habitables por las circunstancias, por ejemplo, aquí vemos unos que no son habitables,
Y aquí donde señala la flecha vemos creábamos unos apartamentos adicionales que nos ayudaban a aumentar la densidad de las edificaciones. Todo esto debería hacerse conjuntamente con las asociaciones de vecinos o los consejos comunales para llegar a acuerdos de la asignación de esos apartamentos o ampliación para familias que estaban ocupando esos edificios en aquel momento. Entonces lo que se proponía era que esos contrafuertes tendrían unos apartamentos allí, se proponía el tratamiento de aguas de lluvia, paneles solares que desde esa época para acá han disminuido su costo, pero exponencialmente. Hoy en día un planteamiento de estos es absolutamente viable, especialmente en las circunstancias de fallas eléctricas que tenemos, de eficiencia del servicio y el incremento de las tarifas que se está sumando permanentemente en nuestro país. Pero esto lo hizo y fue reconocido el premio Pritzker de este año más reciente, el caso de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, que eso lo hicieron ellos en los bloques en Francia, ¿no? Y ellos se dedicaron al rescate de edificios, y no solo en organizaciones populares, sino de edificios existentes, y esto les mereció el premio Pritzker. A mí me parece que es un hecho muy importante que más allá de reconocer el mérito de muchos arquitectos digamos, de la realeza arquitectónica, pues también se le dé a una gente que dice que más importante que construir obras nuevas es rehabilitar lo construido, ¿no? El segundo ámbito en donde podemos intervenir son los cambios en el modelo económico predominante. Esto es muy importante, se ve muy fuera de escala para nosotros, pero es en la discusión diaria que se dé en nuestro país y que se dé en la academia, que se dé en los medios profesionales. Es muy importante entender estas cosas. Primero, que el crecimiento económico, que un país crezca, el Producto Interno Bruto, no es lo mismo que el país se desarrolle ni que el país progrese. Esto es lo primero que tenemos que entender. El crecimiento económico es una medida relativamente reciente, ya les voy a explicar, que refleja lo que se produce en un país, más no cómo eso se distribuye. Por eso se deben considerar estrategias de desarrollo distintas a la que simplemente se vive a través del crecimiento del Producto Interno Bruto. Se deben promover además cambios en los modos de vida de los países del norte global, es decir, lo que se llama el norte global son los países que se consideran desarrollados. Todos estos términos son cuestionables, se pueden llamar también países avanzados, países ricos. De cualquier manera que se defina es polémico, pero existe un norte global y está clasificado como tal. Esto lo pueden googlear también y van a encontrar muchísima información. Y generar nuevos estilos de desarrollo en los países del sur global, que ahí estamos incluidos nosotros en Venezuela, todos los países de Latinoamérica, incluyendo Brasil. En el sur está Australia, pero es considerado el norte. En el sur está Nueva Zelanda, pero está considerado el norte global. Pero como le digo, son términos polémicos, pero muy interesantes de tener claros y saber que lo más importante es que estos países avanzados, bueno, tienen que procurar cambios en los modos de vida y los países nuestros, nuevos estilos de desarrollo. En primer lugar, entender que crecimiento económico no es igual a desarrollo, no es igual a bienestar, no es. Fíjense que el desarrollo sostenible que se planteó en su momento, satisfacer las necesidades del presente, resguardando las de las generaciones futuras, y ese ha sido el núcleo de su concepto, lo ha intentado hacer manteniendo un alto ritmo de crecimiento económico. Y como vemos, esto no ha funcionado. El concepto de desarrollo sostenible que venía de antes, desde finales de los 70, y fue oficializado en el año 87 por la Comisión Brundtland, ya tiene oficializado desde el año 87. Estamos hablando de 34 años. Si a eso le sumamos unos años atrás, pues casi 40 años. Esto no ha funcionado. Es decir, el concepto de desarrollo sostenible es absolutamente indispensable y necesario, pero tenemos que también ser críticos y entender que si no ha funcionado, debemos mirarlo con otros ojos y ver qué podemos hacer para que funcione. Sin embargo,
y esta diapositiva se las he enseñado antes, tenemos obstáculos por delante, que fundamentalmente es la idea del crecimiento económico debe ser indefinido, permanente. Y por eso vemos cosas como la desigualdad en las emisiones de gases de efecto invernadero, que el 10% más rico del planeta genera el 50% de las emisiones y el 50% más pobre apenas el 10% de las emisiones. Pero nos encontramos también con Bill Gates, que ha publicado un libro muy interesante recientemente, y en una entrevista nos dice que en un futuro, en 2050, vamos a necesitar generar 2,5 veces más electricidad que ahora. Bueno, no hay energías renovables que cubra eso. Por eso entonces es que él dice que tenemos que orientarnos hacia las innovaciones para resolver el problema climático, hacia el tema tecnológico exclusivamente, casi que exclusivamente. Bueno, yo reconozco tremendamente que tener un aliado como Bill Gates es un aporte poderoso, pero seamos críticos, no es la tecnología la que va a resolver, son cambios en las formas de vida. Asumir que vamos a necesitar 2,5 veces más de electricidad en 2050 que ahora, es decir, es reconocer que no se quieren hacer cambios en esos estilos de vida. Además, IRENA, que es la International Renewable Agency, es decir, la Agencia Internacional para Energía Renovable, dice que para 2050 va a haber un aumento del 75% de la demanda energética del sector construcción. Yo me llevo las manos a la cabeza. No puede ser, pero si estamos hablando de eficiencia energética, si tenemos eficiencia energética no debería aumentar la demanda. Y estamos diciendo que no le vamos a dar énfasis a las construcciones nuevas, sino a las construcciones existentes. Entonces, estas cosas a mí me generan mucho ruido y quiero que transmitirles ese ruido a ustedes y que ojalá los ensordezca. Y este objetivo de desarrollo sostenible número 8 de la ONU, que es trabajo decente y crecimiento económico, plantean un 7% de crecimiento económico anual en países del sur, en países menos adelantados. Eso es otro disparate. Yo se los dije la vez pasada, si eso se hace, no hay planeta que lo aguante, ¿no? De hecho, se han hecho cálculos de huella ecológica, busquen ese término también, de cuánto es lo que se necesitaría, cuántos planetas se necesitan para mantener el ritmo de vida del 10% de los países más ricos. Se necesitarían 4 planetas. Y no se extrañen que un 7% de crecimiento económico en países menos adelantados sea también un desastre ecológico que requiera una extracción de materia prima y unos desechos incalculables, ¿no? Por eso el crecimiento económico indefinido como tal, como concepto, es un obstáculo al desarrollo, ¿no? Esta obsesión con el crecimiento del Producto Interno Bruto, además, es reciente. El capitalismo no es en este sentido el mercado, es el crecimiento perpetuo del tamaño de la economía. Eso es un absurdo. Todos los años tiene que crecer la economía y se dice que si no es que no hay bienestar. No, eso no es cierto. Además, el mercado es un concepto que existe hace miles de años. El mercado no es exclusivo del capitalismo. Lo que es exclusivo del capitalismo es el crecimiento perpetuo del tamaño de la economía. Y eso lo han asumido los países socialistas. Lo asumió Rusia, que ya no es socialista, y lo asumió China, que es comunista, pero que tiene un modelo de crecimiento capitalista y de producción. Por lo tanto, el crecimiento económico y la obsesión por el lucro no ayuda a todo. El efecto goteo, que se llama en inglés el trickle down, realmente no funciona. O sea, se piensa que la economía crece. Yo he escuchado a economistas aquí decir que cuando en Venezuela podamos retomar un modelo de crecimiento, debemos crecer 10% anual durante 10 años. Eso también es un disparate. Entonces, lo que dicen es que ese crecimiento anual de 10% durante 10 años, después va a gotear hacia abajo, hacia la población. Ustedes pueden buscar eso en referencia. Eso nunca ha funcionado. De hecho, cada día hay más pobres en el planeta. Eso no funciona. El trickle down, el efecto goteo. No lo crean. Seguimos. Crecimiento económico de desarrollo. La economía mundial
entonces, muestra una profunda decepción por la economía basada exclusivamente en el libre mercado y su pobre desempeño en materia de desarrollo, porque al mercado lo han convertido en un dios, y resulta que el mercado tiene muy poca memoria y ve muy poco hacia futuro. Los mercados son miopes. Si los deja de su cuenta sin ninguna intervención del Estado, pasa lo que ocurre con los países que después no tienen la capacidad de atender una pandemia porque le han dejado en manos del mercado el sector salud y el sector farmacéutico. Porque el mercado lo que ve es a un año. No, yo no me voy a preparar para una pandemia que me han dicho que puede venir, que puede ocurrir dentro de 10 años, pero el Estado sí puede prepararse, ¿no? Entonces, y además los mercados son insensibles a los cambios, a los impactos en la sociedad que ya se vuelven insoportables, ¿no? Pero resulta que este, todo esto, entonces quiero parar un poco, bajar un poco la velocidad para reflexionar de que naturaleza y sociedad no son entes separados. Todos los seres tienen el equivalente moral de las personas. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque esta manera este, de mirar la producción, de mirar la forma como el bienestar humano debe ocurrir, es básicamente porque existe lo que se llama una visión dualista de la naturaleza y la sociedad. Se ve la naturaleza como algo a conquistar. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos como nos obedezca. Nos enseñaban en primaria, que dijo Simón Bolívar, y él era producto de ese pensamiento moderno de esa época. Es decir, la naturaleza es un enemigo a conquistar. Eso lo dijo, por ejemplo, el chairman de Google, lo dijo en una ocasión. Pues haremos que la madre naturaleza, ganaremos la batalla contra la madre naturaleza. No, nosotros somos si nos consideramos como entes separados, la naturaleza ya y nosotros acá la sociedad, no. Este, es una fórmula que invita a la explotación y al desperdicio y a echarle basura al planeta. Pero no se trata de no tomar de la naturaleza, se trata de una reciprocidad, se trata de no tomar más de lo que se devuelve, de lo que se le vuelve a invertir a la naturaleza, de lo que se le vuelve a sembrar, de lo que se le vuelve. Por eso es que son tan importantes los recursos renovables en las estrategias de diseño que nosotros planteamos para nuestros proyectos. De esta manera nosotros pudiéramos considerar que el planeta es un superorganismo viviente, más que un como lo llaman, una red de la vida, ¿no? Es decir, el planeta no es la naturaleza por un lado y nosotros por el otro tratando de sacarle provecho. Por eso es que yo insisto que debemos recuperar, regenerar, rehabilitar. El 80% de las construcciones y los edificios que existirán en 2050 ya están construidos. Ahora fíjense que antes del concepto de desarrollo sostenible existía el concepto de ecodesarrollo. En el año 1972 se planteó el concepto de desarrollo con 3 principios fundamentales. La autosuficiencia en contraposición a la dependencia cultural y económica. Es decir, las regiones, los conjuntos de regiones, los países deberían autodeterminarse en su capacidad económica y en sus enfoques culturales. Este es el primer punto del concepto de ecodesarrollo. Les recomiendo también que lo googleen porque es sumamente interesante. El segundo, que esté orientado a las necesidades en vez de un enfoque productivista estrecho. Es decir, en vez de un enfoque mercantilista, economicista, ¿no? Debería estar orientado hacia las necesidades. No es que entonces, si crece la economía, eso baja a la gente, no, sino que resolviendo las necesidades de la gente, que las mencionamos anteriormente, agua, electricidad, vivienda, etcétera, etcétera, o buscando resolver las necesidades de la gente, ¿no? Es que la economía crezca. No estamos contra el crecimiento económico, sino que esté orientado a la gente, que sea de abajo hacia arriba y que sea en armonía, en total armonía con el medio ambiente. Esto fue bombardeado por Henry Kissinger porque a los 2 años de que este concepto surge y que se pone de acuerdo
en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y para el Ambiente, de que el ecodesarrollo debería asumirse, el amigo Henry Kissinger lo veta y dice, si hacemos esto, Estados Unidos se retira y no financia más la UNEP, el United Nations Environmental Program. Pues bueno, ¿por qué? Porque decían que debería estar orientado hacia las necesidades de la gente y que de ahí surgiría el crecimiento económico. No, había que incorporar un concepto como el de desarrollo sostenible que tenía involucrado y tenía arraigado el tema del crecimiento económico dentro de él. Los cambios que deben surgir en el norte global, bueno, han sido planteados por muchas personas, por muchos economistas actualizados. Está Jason Hickel, está Kate Raworth, varios que les puedo dar en las referencias. Sería, en primer lugar, el decrecimiento, que es la reducción redistributiva de la producción y consumo. Es decir, pero no es el decrecimiento de que decrezca toda la economía, no. Es reducir, bueno, miren, ni nada más ni nada menos, combustibles fósiles, armas, vehículos privados, acuérdense del transporte público, la obsolescencia planificada, que cuando se nos echa a perder un teléfono tenemos que comprar uno nuevo, o los equipos de sonido, los impedimentos para reparar, el consumismo exacerbado. Eso es lo que hay que reducir. Todo esto debería decrecer. No solo en los países del norte, sino también en nosotros que somos los que estamos comprando una cantidad de baratijas y cachivaches. Pero por otra parte pudieran crecer otros sectores que pudieran florecer, como salud, educación, transporte público, energías renovables, agricultura regenerativa y pare usted de contar. O sea, el decrecimiento no es una estrategia de que, bueno, de que vamos a reducir el Producto Interno Bruto y con eso vamos a lograr el bienestar. No se trata de eso. ¿No? Se trata de decrecer la producción de armas. O sea, ¿cómo es posible que la producción de armas en el planeta y sobre todo en países como los Estados Unidos es tan gigantesca el presupuesto para el Ministerio de la Defensa? Y bueno, no hay presupuesto de salud. O sea, no hay salud universal. O sea, eso no tiene sentido. Y en el lado nuestro, bueno, nuevos estilos de desarrollo que no tengan que ver solamente con el crecimiento económico y reformular el productivismo o el economicismo o el mercantilismo, que lo llaman en inglés growthism, que es la visión en la que se fundamenta precisamente el objetivo de desarrollo número 8 de la ONU, de que deben crecer los países menos adelantados 7% durante tantos años. Disparate, ¿verdad? Pero muy importante entonces introducir el concepto de justicia ambiental. Esto es algo en lo que he estado involucrado recientemente y es sumamente interesante porque se trata de promover y lograr la justicia ambiental. Es decir, que ninguna acción sobre el medio ambiente perjudicará de manera desproporcionada a ningún grupo social en particular. ¿Qué se les viene a ustedes en la mente inmediatamente, los que estamos aquí en Venezuela? El arco minero del Orinoco, por ejemplo, y otras cosas que vamos a ver más adelante. Es la lucha sobre las condiciones de los medios de vida, el acceso a los recursos naturales y la distribución de la contaminación, según este autor. Hay causas que defender, fíjense, la dominación y despojo de territorios para extractivismo minero, combustibles fósiles, agricultura intensiva, mega infraestructura, apropiación de recursos y mucho más. Hay que ver la cantidad de territorio que se le ha quitado a poblaciones locales, rurales, para la agricultura intensiva, para todo el tiempo estamos oyendo las protestas porque van a pasar un oleoducto, porque van a desplazarnos, porque nos van a poner una refinería al lado. Esto es temas, causas que defender de justicia ambiental. Y la lucha por la preservación de los espacios naturales. Dejar el petróleo bajo suelo. El petróleo hay que dejarlo bajo suelo. Y hay que seguir trabajando con otros tipos de energía. Agricultura e infraestructuras locales que nazcan de la misma. Ya ustedes vieron la conferencia de la profesora Ocarina Castillo. Agua, aire limpio. Pero qué cosa, ¿no? Pedir agua y aire limpio. Y mucho más. Esas son causas que defender de la justicia ambiental. Y bueno, y los conflictos ambientales que surgen en Latinoamérica, bueno, están marcados aquí con distintos tipos de señalización, ¿no? Los azules son temas de agua, los negros son de combustibles fósiles,
los naranjas, que hay muchísimo, ¿no? Extracción de materiales de construcción y minería. Y cuando le damos un zoom, vemos, bueno, pero ¿cómo es que en Cuba hay nada más 4 conflictos ambientales? O es que no les permiten protestar, ¿no? O es que, bueno, o que no hay prácticamente producción. Lo mismo pasa en Venezuela. Es decir, y Brasil, por ejemplo, es un país donde ha habido más de 1000 muertos por protestas ambientales, sobre todo en la zona de la Amazonia, ¿no? Pero también más cerca de nosotros están, por ejemplo, las nuevas ordenanzas urbanas en Baruta y Chacao, que han considerado un crecimiento inusitado de las densidades sin provisión de servicios, sin consultar con los vecinos. Esto no lo digo yo solamente, esto lo ha publicado Marco Negrón, nuestro antiguo decano de la UCB, en el periódico tal cual, y hay una queja importante al respecto, ¿no? Este eje de desarrollos de oficina que va desde Boleíta por la Francisco de Miranda, pasa por Altamira, la Castellana, llega a Chacaíto y de ahí se deriva para las Mercedes, no solo es una barbaridad, por ejemplo, como ha aumentado la densidad de esto, hay más de 2 millones de metros cuadrados de construcción vendibles aquí y ustedes ven los edificios son todos de cristal, los edificios no tienen en casi ningún caso protección. Hay honrosos casos que sí los tienen, como el edificio del BNC cerca de Chacaíto, pero ven en las Mercedes cantidad de edificios que están prácticamente con la fachada de cristal al aire, ¿no? Otro tema es preservar los paisajes y las vistas. Yo recuerdo con mucha alegría cuando en el año 74 se decretó que ningún edificio debería pasar en esta zona bordeando la cota 1000, de la cota 1000 de altura, para no interrumpir la vista del Ávila, ni tampoco desde la cota 1000 hacia la ciudad. Eso fue en el año 1974, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero por otra parte ocurren estas cosas tan bárbaras como en One Manhattan Square en Nueva York, que, bueno, que la gente, los ciudadanos de Nueva York se quejaron y se quejaron y no pudieron impedir que esta pieza se ubicara aquí, eh, en contra del puente de Brooklyn, ¿no? Es muy importante entonces que en las estrategias que consideremos esté el diseño de la tecnología y lo enfoquemos hacia la regeneración y entender que la tecnología no es una panacea. El diseño regenerativo, entender este círculo tecnología, efecto, reparación, tecnología que describió mi querido profesor de Berkeley, Horst Rittel. Cuando tenemos un problema, aplicamos una tecnología, ¿correcto? Tenemos un problema, aplicamos una tecnología y obtenemos un efecto deseado, que es que la tecnología resuelve el problema que estamos buscando, pero a la vez genera unos efectos indeseados que entonces tenemos que reparar. Y esos efectos reparados, ¿con qué los reparamos? Con tecnología, y esa tecnología resuelve el problema y volvemos al principio, donde resolvemos el problema, pero a su vez tenemos efectos secundarios que tenemos que reparar. Y ese es un círculo interminable. Hay que estar muy conscientes de que eso ocurre. Y esa es una de las principales razones de la tragedia ecológica que vivimos en el planeta. Luego, dos de los aspectos que evidencian el problema de la tecnología vista como panacea es la aplicación de planes a grandísima escala, que se llama ingeniería utópica, y los megaproyectos. Vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto al diseño regenerativo, creo haberles hablado y mostrado este gráfico. Tenemos un ámbito que podemos llamar degenerativo y el ámbito regenerativo. En países como el nuestro e incluso en muchos países también avanzados, el simplemente cumplir la norma, es decir, la práctica convencional que nosotros hacemos, que es a veces lo que nos pide un cliente, nos ubica en un mayor ámbito de consumo de energía y de insumos y en un mayor ámbito de desecho y de contaminación, ¿no? La arquitectura verde, el diseño sostenible, etcétera, ya empiezan a moverse en un ámbito hacia lo regenerativo, ¿no? Restaurar, rehabilitar y llegar incluso a regenerar nos produce entonces un menor consumo de energía e insumos y un menor despilfarro y de hecho una posible regeneración y reconstrucción de los daños
que se han hecho al planeta, a nuestro medio ambiente, a nuestras ciudades. Por ejemplo, este proyecto tan lindo dirigido por mi querido amigo profesor Frank Marcano en la maestría en diseño urbano de la Facultad de Arquitectura, la UCB, es el de los 7 ejes ambientales para recuperar los espacios públicos de Caracas ubicados en las quebradas principales que vienen de norte a sur hacia el río Guaire. Bueno, le pongo el ejemplo del caso del eje Mari Pérez, realizado por esta estudiante del posgrado, el eje del río Guaire, el eje de la quebrada Guaymaíz que pasa por Cebucán, los dos caminos, y el eje Tócome la Julia. Son 7 ejes que planteó en la maestría. Esto es diseño regenerativo que recupera los espacios para la gente, pero además recupera los espacios naturales. En el otro extremo está la geoingeniería o la intervención climática, que son tecnologías para mitigar el calentamiento global mediante la manipulación de patrones climáticos, océanos, corrientes, suelos y atmósferas para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Esto, por ejemplo, es una síntesis de esto, de cómo la geoingeniería espera convertir el cambio climático, bueno, desde cosas como que son lógicas, que es pintar las superficies de techos, etcétera, de blanco, pero hay otras cosas como llenar el cielo de espejos, arrojar productos que siembren nubes, arrojar dióxido de sulfuro que refleja la luz del sol a nivel planetario. Entonces, bueno, no sé si se pueden imaginar para eliminar el CO2 de la atmósfera, entonces recuperarlo a través de árboles artificiales, pero todo esto a escala planetaria. Captura y almacenamiento de carbón, limitar la llegada de luz solar al planeta a través de aerosoles, espejos y otras fantasías en el espacio. Ustedes se imaginan llenar al planeta completo de aerosoles o de espejos. O sea, primero que dejas capturado las emisiones que todavía se emiten. Esto lo han estudiado, ¿no? Y por otra parte, aparte de dejar capturadas las emisiones, se deja capturado el calor. Entonces, ellos estos promotores lo plantean como geoingeniería, pero la Academia de Ciencias de los Estados Unidos les dijo, esto no lo pueden llamar ingeniería porque ustedes no saben lo que va a ocurrir, ustedes no tienen capacidad predictiva. Lo pueden llamar, si quieren, intervención climática. Un ejemplo también son los megaproyectos. Está, por ejemplo, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Foster y Partners, que es un mega aeropuerto de 68 millones de pasajeros para 2020 y 125 millones de pasajeros para 2065. De 743 metros cuadrados de construcción de certificación LEED Platinum, interrumpido además por su gigantesco impacto ambiental. Entonces uno dice, ustedes saben que yo soy crítico de las certificaciones, lo cual no quiere decir que las certificaciones sean malas. Igual pasa con los objetivos de desarrollo sostenible, lo mismo pasa con el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Simplemente que hay que ser crítico. ¿Cómo es posible que uno de los primeros proyectos que yo me enteré que tuvo un certificado platino fue una estación de gasolina BP en California, una estación de gasolina? Bueno, aquí pasa lo mismo. O sea, una estación de servicio, aquí un mega aeropuerto que se demostró que su gigantesco impacto ambiental, aquí ven la figura esta del águila y aquí está, esto es el inmenso lago de Texcoco, que hay planteamientos ambientalistas desde hace más de 30 años en México para recuperarlo. Este es el lago Nahor Carrillo. Todo esto iba a ser afectado, un área de miles de hectáreas, 3, 4 mil hectáreas, por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, pero había propuestas alternativas antes de esto. Por ejemplo, vean esto, antes de pasar a la siguiente lámina. Esta es la propuesta, lástima que me sale borrosa, pero véanla aquí. Aquí está. Lo mismo que vieron antes es esta propuesta del arquitecto Alberto Calach, que tiene 30 años trabajando en esto, en un proyecto que se llama México Ciudad Lacustre. Él propone recuperar los lagos antiguos de México. Acuérdense de aquello, Guadalajara en un llano, México en una laguna.
me de comer esa tuna, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos en México lo que se pudiera haber hecho para ese proyecto, que menos mal que lo interrumpieron, porque en este lago hay una concentración de más de 200, 300 especies de aves. Esto está al final en mi libro, ¿no? Hay también un tema de que este es un reservorio de agua para la ciudad. Todo eso se iba a perder. ¿Qué es lo que hace este arquitecto? Y lo hizo antes de que se hiciera este concurso. Proponía una isla para el aeropuerto en medio de todo esto que está aquí, con conexiones a la ciudad. Aquí está la isla del aeropuerto, y esas conexiones a la Ciudad de México eran con canales y con reverdeciendo la ciudad. Y esto se podía hacer en etapas. Se podía ir recuperando el lago en etapas hasta que en la etapa final se construye el aeropuerto. Ese concurso de este aeropuerto que ganaron Foster y el yerno del millonario Slim de México, no recuerdo ahorita cómo se llamaba este arquitecto, apellido Romero. Ese concurso fue basado en un estudio que hizo la gran empresa consultora Arup. Y ninguno de los concursantes le prestó atención a las recomendaciones que decía el estudio ecológico ambiental mencionado. Y mucho menos le prestaron atención a estas propuestas anteriores. Esto es diseño regenerativo, a diferencia de un proyecto, y no tiene ningún premio LEED. Pero es que también hay otras opciones para viajar. Están los pequeños aeropuertos verticales. ¿Quieren tecnología? Bueno, aquí tienen. Transporte aéreo de alta velocidad, cero emisiones, asequible. Esto lo llaman movilidad aérea regional totalmente eléctrica. Lilium Jet. Googleenlo. Es sumamente interesante. Pequeños aeropuertos en distintas ciudades que otorga conectividad entre ciudades y regional. Son aviones que tienen un rango de 300 kilómetros, una especie de taxi. Entonces, ¿por qué hacer mega aeropuertos cuando tú puedes resolver las cosas a pequeña escala y masivamente además? O sea, porque lo masivo no tiene que ser concentrado, lo masivo puede ser descentralizado. Es la lección que uno aprende de estas cosas. Y también los vuelos verticales se están convirtiendo cada día más en una opción en la innovación tecnológica del transporte en las ciudades, ¿no? Y no digo que se tenga que ir por aquí. Lo que digo es que esto está ocurriendo, pero siguen insistiendo en los mega aeropuertos y lo ven que hay en Arabia Saudita, que hay aquí y allá, ¿no? El otro tema son los megaproyectos eléctricos, las represas gigantes. Bueno, Guri tiene una superficie de 4.250 kilómetros cuadrados y provee el 70% de la electricidad de Venezuela, con una capacidad instalada de 10.325 megavatios, ¿no? Y uno dice 4.250 kilómetros cuadrados, pero el tamaño de Guri, aquí está Caracas, aquí está el lago de Valencia, aquí está Valencia, es este. Uno no se imagina hasta que lo mete en proporción en un mapa. Pero es que el problema de las grandes represas es el problema del impacto ambiental, del desplazamiento de especies, de la modificación del paisaje, de la modificación tremenda de la ecología. Es decir, no es gratis cuando se hace un proyecto, cuando se hacen proyectos gigantescos. El impacto ambiental es extraordinario, ¿no? De hecho, hay una advertencia de agua, la amenaza inminente de las represas envejecidas del mundo, que esto lo publicó la Universidad de Yale. Aquí tienen la referencia. Decenas de miles de grandes represas en todo el mundo están llegando al final de su vida útil esperada, lo que lleva a un aumento dramático de fallas y colapso. Esto es un tema de adaptación al cambio climático importante. Estas estructuras en deterioro representan una seria amenaza para cientos de personas que viven río abajo. Pero es que no solo es represas viejas, por decirlo, antiguas, sino también represas nuevas, como vamos a ver. El Banco Mundial estima que hay 19.000 grandes represas de más de 50 años. Hay represas obsoletas por la sedimentación o porque hay fuentes alternativas de electricidad, porque ya es más barato de otra manera. Y no se sabe cómo desmantelarlas, no hay tecnología para hacerlo. Y esto amenaza la seguridad e impide la restauración de los ecosistemas fluviales, que es el otro problema. Existe un ecosistema fluvial que va de principio a fin, que llega al mar, que llega a otro río más grande, etcétera, etcétera, y eso se interrumpe con las represas gigantes, ¿no?
Y además ahora con el cambio climático, tormentas e inundaciones más extremas, y le sumamos las represas envejecidas, todos representan una amenaza que es una combinación mortal. El famoso caso de la represa de Tres Gargantas, Three Gorge Dam en China, que tiene una superficie de 1080. Claro, aquí la represa está al final del camino, del río, aguas abajo, pero lo que es el tapón, pero el río completo es la represa, con una superficie de 1080, o sea, 4 veces menos que la represa de Guri, pero con una capacidad instalada de 22.500, o sea, más del doble de la de Guri. Pero es que el tapón de esta represa tiene 2,5 kilómetros de largo contra cientos de metros que tiene la de Guri. Pero es que yo leí que la construcción de la red de ese tapón había desviado el eje de la Tierra. Esto es interesante buscarlo y documentarlo. Yo no lo tengo documentado en ninguna publicación porque son curiosidades que he traído para que vean que a los megaproyectos hay que verlos con ojo crítico. De hecho, si ustedes googlean la represa de las Tres Gargantas, se darán cuenta que hay una cantidad de videos que anuncian que la sedimentación ha sido muchísimo mayor de la que calcularon los ingenieros y está generando un problema muy grave de disminución de la capacidad de producción de la represa, pero además, si llega a haber un accidente, pueden haber 400 millones de personas damnificadas aguas abajo, es decir, aquí a la derecha, por producto de que ojalá que no pase nada de esto, del desbordamiento de la represa. Véanla aquí en comparación con el lago Guri. Pero hay otros megaproyectos, y esto voy a ir un poquito más rápido. Busquen la iniciativa de la Franja y la Ruta en China, que es un cinturón económico de la Ruta de la Seda. Miren lo que abarca, hasta España, hasta África. Es una estrategia de desarrollo de infraestructura global para invertir en 70 países del este de Asia hasta Europa. Contra esto es lo que está peleando ahorita Estados Unidos y no le está yendo muy bien porque China tiene una iniciativa gigantesca que incluye líneas ferroviarias, carreteras, plantas de energía, tuberías, puertos, las plantas de energía carbón, las está financiando China, está sacando el carbón de su producción interna, por eso China entonces tiene mejores índices de cara al Acuerdo de París, pero las está financiando en Nigeria, en África, en muchos lugares donde no están prohibidas. Crean nuevas rutas comerciales que acercan otras regiones a China y es el proyecto de infraestructura más grande de la historia. Pero todas estas líneas ferroviarias, todos estos planteamientos, perpetúan el uso de combustibles fósiles en los países donde se implantan, hacen ruptura de ecosistemas. Uno plantea una vía gigantesca que cruza desiertos, cruza selvas, cruza lugares, plantea interrupción de los ecosistemas, porque corta esas áreas protegidas, selvas, ríos, llanos, generan impacto en el uso de la tierra, la vida silvestre, la calidad del agua, la biodiversidad y mucho más. Ahora, según Occidente, cuando digo Occidente será Estados Unidos, China está tendiendo una trampa de deuda para los gobiernos prestatarios, un nuevo imperialismo. Es decir, no es gratis, o sea, es porque hay un préstamo importante. Esto es interesante, como siempre digo, son cosas que impresionan cuando uno las ve en documentales, pero cuando uno le mete ojo crítico, cambia la situación. Lo mismo pasa con estos megaproyectos como el Tren Maya en Yucatán, que son 1.460 kilómetros de tren en 7 tramos, ¿no? Sobre zonas selváticas sin una información clara sobre el impacto a la biodiversidad que despojaría culturas originarias y comunidades rurales de sus tierras ancestrales. Se le han hecho críticas, hubo un fracaso de la consulta pública según el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, de las Naciones Unidas. Esto realmente es grave porque se está llevando adelante por un gobierno que se dice de izquierda y no hizo la consulta pública. Se están realizando adjudicaciones directas, no sé si les suena a algo parecido que hemos tenido, beneficia principalmente intereses privados, coarta e impide los derechos de las comunidades e impacta significativamente el medio ambiente. Entonces, en este momento, los movimientos activistas están en contra del Tren Maya en México.
Pero también hay megaproyectos de toda índole. Ciudades en el océano, selvas en el desierto, torres de ambiente totalmente controlado, empezando por los que proponían nuestros maestros de la arquitectura moderna, que nunca simpaticé con estas propuestas jamás de Le Corbusier. Este, bueno, 3 millones de habitantes, pero miren esto, ¿quién puede vivir aquí? Además era destrozar el centro de París con estos planteamientos. Bueno, ya desde allá, desde el año 1922-25, perdón, le estaban planteando estas distopías urbanas, ¿no? Y esta nueva megaciudad, NEOM, de Arabia Saudita, ¿no? Que la hacen llamar la línea, porque se da a través de una línea. Es una nueva ciudad en el desierto para 1 millón de habitantes, de 25.500 kilómetros cuadrados, 170 kilómetros de longitud. Vean aquí el planteamiento de servicios por debajo de tierra, la división arriba, los espacios públicos, y ellos tienen este eslogan: ¿qué tal si la sostenibilidad no fuese una meta, sino una realidad? Como que si esto es una realidad de sostenibilidad. Miren lo que plantean: edición de genes humanos, lluvia artificial, vigilancia gubernamental constante y una enorme luna artificial, cero vehículos superficiales o calles, cero emisiones de carbono, playas que brillen en la oscuridad. Yo digo, bueno, pero ¿para qué van a brillar en la oscuridad si tienen una enorme luna artificial? Pero bueno, ellos sabrán. Taxis voladores, mayordomos robóticos, Jurassic Park, vivir en armonía con la naturaleza, cuando por siglos las tribus de miles de personas han vivido en armonía con la naturaleza en esa zona. Ciudades inteligentes, vigilancia, inteligencia artificial sugieren reforzamiento del sistema monárquico autoritario. Es diseñar ciudades nuevas en el desierto en lugar de rehabilitar ciudades en las que se vive muy mal actualmente. Esa ha sido la crítica, pero en Arabia Saudita es un problema muy grave criticar. De hecho, hay unas denuncias de que algunos de las personas pertenecientes a las tribus que han protestado las han desaparecido y las han asesinado. No me consta, pero es lo que dicen medios como el BBC de Londres y CNN. Los otros megaproyectos son los rascacielos superaltos, que en Caracas tenemos este ejemplo de Parque Central, pero el nuevo perfil urbano de estas agujas, como las llaman en Nueva York, es tremendo. Y hay desarrollos que son intrusivos, como este de Franklin Avenue y el que les hablé antes de One Manhattan Square, que se atravesó con el puente de Brooklyn. Esto también tiene una crítica tremenda por su incidencia en contra de los parques que están alrededor. Y estas superagujas, especialmente este de 432 Park en Nueva York, es un edificio que googleen 432 Park para que vean las quejas que tienen los multimillonarios. El del penthouse pagó 80 millones de dólares y el precio promedio aquí, hasta Jennifer López compró y vendió 15 millones de dólares, costaba un apartamento aquí. Y a cada rato los condominios son altísimos porque tienen que pagar cientos de miles de dólares anuales de mantenimiento porque el edificio, con los movimientos del viento, no hay tubería que aguante, se revientan las tuberías, los asesores se trancan, la gente se mueve en plena construcción. Megaproyecto, ¿no? Mírenlo al lado del edificio de Philip Johnson, con el remate de Chipendel aquí, que tampoco me gustó nunca cuando yo estudiaba, como se podrán imaginar. Es una barbaridad de altura, ¿no? Pero también tenemos la cara buena, que son las energías renovables, que esto ya lo tratamos, pero yo quiero insistir en este tema porque eso se puede aplicar en distintas escalas: edificios, conjuntos, a escala urbana, a escala regional, a gran escala. Desde edificios, estacionamientos solares, cosas tan sencillas como esta que hoy son totalmente factibles económica y técnicamente. Hasta estas cosas que uno se ríe, pero son una realidad en estos lugares tan apartados de Turquía y África, ¿no? Que es como cargar el celular en esos lugares, pues los celulares tienen señal, mas no tienen energía eléctrica. Techos solares verdes, edificios de energía cero, eh, residencial individual, residencial conjuntos colectivos, energía solar comunitaria integrada a la red pública o fuera totalmente de la red. No, esto tiene un campo de aplicaciones en los techos de la ciudad. Esta diapositiva se la mostré en una de las charlas anteriores. El concepto de distrito de energía, ¿no? Que es muy interesante. Los geógrafos Jonathan Torres y Karenia Córdoba
Ella dirigió la tesis de maestría de Jonathan Torres, hicieron una publicación que la presentaron en la Trienal de Arquitectura sobre los distritos solares, y Caracas está dividida en distritos con baja viabilidad hasta los distritos de muy alta viabilidad, que los tiene aquí mencionados en esta publicación, sumamente interesante. A nivel regional, energía solar flotante, granjas solares gigantescas como aquella que les mostré, que desde Australia le suplen a Singapur el 20% de su demanda eléctrica. Son 3 gigavatios de energía que despachan, ¿no? En un arreglo de 12.000 hectáreas. O sea, el ámbito de aplicación de la energía solar es gigantesco. Por otra parte, el manejo del agua es fundamental. A mí me parece extraordinario el esfuerzo y la dedicación que le ha dedicado los amigos de Lata de Agua, que ellos están tomando el curso en este momento, Lisandro y también está Ana Babic, que es el sistema de recolección de agua en las zonas populares que ellos plantean, ¿no? Ojalá que en una futura edición los podamos invitar a presentar sus experiencias, que me parece que hay que multiplicarlas en todo el país y en todos los barrios. Recolección de aguas de lluvia de una manera con educación, con talleres comunitarios, etc. Y el ejemplo de los techos verdes de la UCAP, que también es un ejemplo emblemático. También hay otro techo verde en la plaza de Chacao, en los Palos Grandes, etcétera, etcétera. Ahora, el cuarto punto de los 5 que le hablé al principio es el de intensificar las políticas ambientales. Ya llevamos 1 hora de charla, un poquito menos. Así que nos quedan 2 puntos, pero quiero dedicarle bastante a esto, quizás media hora más. Intensificar las políticas ambientales de los organismos internacionales. A ver, se habla de transición energética, ustedes han oído hablar de esto, que es la sustitución total de combustibles fósiles por energía renovable. Y hemos dicho que esto es económica y técnicamente viable. Vimos todos los ejemplos de aplicación de la energía renovable, ahorita lo vimos en la conferencia pasada. También hubo una charla que dio el ingeniero Arturo Arenas, invitado, sobre energía renovable. Pero realmente estamos frente a un estancamiento energético, porque esa transición energética va sumamente lenta, sumamente lenta. Y básicamente es porque se quiere hacer una transición manteniendo el mismo status quo de producción exacerbada, de consumo exacerbado y de despilfarro. Entonces no hay en el mundo energía renovable que pueda suplir la demanda adicional de la que habla Bill Gates, o la demanda adicional que habla los Objetivos de Desarrollo Sostenible de energía, ni tampoco la que plantea el 75% adicional la Agencia Internacional de Energía Renovable. No hay energía renovable que la cubra. Entonces, va a ocurrir lo que ha ocurrido siempre, que no hay sustitución de energía, sino que hay añadido energía que se añaden encima de la otra. Cuando se sustituyó la leña por el carbón, no se sustituyó, siguió la leña. Cuando se sustituyó el carbón por los combustibles de petróleo, tampoco desapareció el carbón. Y ahora que estamos tratando de sustituir todos estos anteriores por la energía renovable, tampoco están desapareciendo, pero en esta ocasión tienen que desaparecer porque está en peligro la vida del planeta tal como la conocemos, como hemos dicho. Entonces, esto es sumamente preocupante porque este estancamiento, que tengo publicaciones que hablan de esto, no nos está llevando adelante al paso requerido para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de no subir 2 grados centígrados para el año 2050, que es exactamente lo que les estoy diciendo en este momento, ¿no? Hay que revisar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible porque realmente no se están cumpliendo. Son importantísimos, son unos objetivos, por primera vez se pusieron de acuerdo los países en esto, pero se ha llegado como una especie de compromiso, como una especie de arreglo, pero aún así no se aplican. La Agenda Urbana 2030, que les recomiendo que la busquen, pues son una serie de ciudades que se han puesto de acuerdo para implementar una agenda urbana de sostenibilidad. Las certificaciones verdes, que la verdad es que el impacto es muy mínimo, pero muy importante que se mantengan como criterio
y que se entiendan los criterios que se utilizan, ¿no? Y en Venezuela, que tenemos una situación de políticas ambientales extremadamente grave, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué son estos problemas ambientales de Venezuela, ¿no? Tres. Vamos a hablar de tres, hay muchos más, pero PDVSA contamina más de lo que produce, según esto es interesante, el diario Tal Cual y estas organizaciones que les menciono allí, publicaron este artículo, que más que un artículo es un boletín importantísimo de revisar. El arco minero del Orinoco y la cuenca del lago de Valencia. Este es un tercer punto que me ha llamado muchísimo la atención desde hace ya, desde julio del año pasado, que pertenezco al grupo Orinoco Energía y Ambiente, que este grupo Orinoco me ha incorporado como en este aspecto en la parte urbanística del lago de Valencia junto con Alfredo Silente. Bueno, PDVSA mientras menos produce más contamina, es porque hay filtraciones, derrames de hidrocarburos, montañas de desechos sólidos de coque y azufre que están sobre todo al lado de Jose, allá en Píritu, ¿no? de la refinería de Jose, contaminación por gas, venteo y quema en Mechurrios, y el lago de Maracaibo, que es un sufrido extraordinario desde que eliminaron la barra del lago para que pudieran entrar los barcos petroleros. ¿Se acuerdan? La barra del lago estaba alrededor de donde está el puente sobre el lago ahora, que fue eliminada y era lo que mantenía el nivel de salinidad bajo del lago de Maracaibo. Bueno, la filtración reciente del año 2020 del Parque Nacional Morrocoy, que tuvo, el impacto tremendo en el turismo, más allá del COVID, 50 kilómetros de longitud, 300 kilómetros cuadrados en el Golfo Triste. Esto de los mechurrios, aquí vemos, por ejemplo, el apagón de marzo de 2019, ¿no? Esto es Venezuela, pero uno cree que, oye, pero ¿cómo es posible que Caracas sea tan poco y aquí en Oriente haya tanta luminosidad? Bueno, con el apagón se puede ver, con el apagón de 2019 se puede ver los mechurrios en gran parte del país. El gas que se desperdicia, hay un dato de que el gas que se desperdicia en los mechurrios solamente en el oriente de Venezuela es equivalente al gas que se consume anualmente en Colombia. Eso es una cifra verdaderamente descomunal. El arco minero del Orinoco, que Crónica 1 y Observatorio de Ecología Política en Venezuela han publicado esta información. Ya, un poquito de agua. Sumamente interesante. El arco minero tiene 112.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el tamaño más grande que Portugal. Es un área gigantesca que ha representado una devastación que tomará 200 años para recuperarse, ¿no? Con una gigantesca pérdida de superficie arbórea, destrucción de suelos y capa vegetal, contaminación de las tierras y agua, desplazamiento de comunidades indígenas locales. No vamos a hablar en profundidad de ninguno de estos temas, simplemente quiero que ustedes los tengan sobre la mesa y que averigüen, que busquen esta referencia que tienen aquí abajo, la referencia también de SOS Orinoco, de SEDICE, etcétera, que están aquí, ¿no? Vean las imágenes satelitales. Se han identificado 680 sectores mineros en 51.000 hectáreas. El Parque Nacional Canaima también y la cuenca de los principales ríos están afectadas. Se dice incluso que el nivel de sedimentación en el lago Guri ha aumentado y ha disminuido la capacidad del lago de proveer de agua a las turbinas. Se dice también que la contaminación por mercurio está llegando al Caribe, afectando a las islas del Caribe en su capacidad de pesca por la contaminación por mercurio. A veces se dice también a nivel internacional que es preferible comer pescado de vivero que pescado de mar afuera porque están contaminados ampliamente con mercurio. Bueno, ahí les dejo eso. En relación a la cuenca del lago de Valencia, según los expertos del Grupo Orinoco que han estado trabajando en esto, es el problema ambiental más grande de Venezuela e inclusive, cuidado, es el más grande de Latinoamérica. Vamos a explicar. El lago de Valencia está rodeado principalmente por dos ciudades, Maracay
al este y Valencia al oeste. Como ustedes pueden ver, sin embargo, ha habido una conurbación de distintos centros poblados alrededor del lago, ¿no? Aquí está Huigüe, está La Victoria, está una serie de ciudades, está el Concejo, perdón, el Concejo está mucho más al este, pero está hacia el norte en Aguanagua, está San Diego, está Guacara, es Mariara, etcétera, etcétera. Esto es el panorama. Lo que está en rojo, obviamente, son los desarrollos urbanísticos que, digamos, están alrededor de la cuenca de la región hidrográfica del lago de Valencia. Por eso es que Alfredo Silento ha dicho en sus publicaciones que el medio ambiente pasó de contenedor a contenido. O sea, cuando ustedes ven el lago de Valencia y esas poblaciones, Valencia, Guacara, Maracay, Turmero, San Mateo, La Victoria, etcétera, etcétera, bueno, eran punticos alrededor del lago. Hoy en día contienen prácticamente al lago, ¿no? Este concepto que hemos manejado en el IDEC, que está en una publicación de Alfredo del año 2000, del año 95, creo, pero está en la bibliografía, es sumamente interesante. El ambiente pasó de contenedor a contenido. Y para que se den una idea del tamaño del lago de Valencia, es un lago grande, este es el tamaño del Valle de Caracas. Bueno, aquí está el lago de Valencia en su extensión. La gestión urbanística y ambiental de la cuenca del lago de Valencia, bueno, ha tenido unos usos y una expansión urbana sin precedentes desde el año 1970, en que las tierras de vocación agrícola o forestal han sido ocupadas, también en tierras con limitaciones para construir. Ha habido una gran pérdida de áreas agrícolas y urbanas por inundación, porque el lago ha ido creciendo, ya vamos a ver por qué, y en áreas de protección ambiental. Bueno, aquí tenemos el lago de Valencia, ¿no? Y vemos aquí cómo en esta secuencia que les voy a pasar, cómo el lago de Valencia ha ido creciendo. Si ven aquí arriba, déjenme echar para atrás un momentico. Vean aquí, en 1969 el tamaño del lago de Valencia, luego en 1984, 1990, 1995, en el año 2000, 2005, 2010 y más recientemente en 2016. Es decir, ha ido tomando el lugar de las poblaciones que han crecido alrededor, incluso ha inundado sectores importantes al sur oeste de Maracay y grandes sectores de estas zonas por acá hacia el oeste del lago. Eso ha significado una pérdida importante de áreas agrícolas alrededor del lago, unas 6.000 hectáreas se habla. Y eso ha ocurrido de una manera simplificada, lo voy a explicar, porque el gran crecimiento urbanístico que ha habido e industrial alrededor del lago de Valencia desde el año 1970, porque se dijo que en la zona central, Valencia y Maracay, allí se iba a concentrar la producción industrial de Venezuela. Debido a eso, hubo un gran crecimiento urbanístico, en muchos casos desordenado. Eso originó, bueno, que, ya va. Eso originó entonces que aumentase la cantidad de agua que le llega al lago. Esa cantidad gigantesca de agua que le llega por dos razones: agua servida y sobre todo por lo que se llama el suelo sólido o suelo seco. Es decir, ya todo lo que está pavimentado y está techado no absorbe, no tiene la capacidad de absorción de agua que tiene los suelos agrícolas o de bosques o de reservas o de jardines. Por lo tanto, el agua no se reincorpora al ciclo del agua subterránea, sino que va directo al lago. Y eso es lo que ha producido ese crecimiento del lago en los últimos 30, 40 años. Ahora bien, se procuró hacer un trasvase para evitar que el lago siguiera creciendo. ¿Se acuerdan que se está llevando el puente de la Cabrera aquí al norte? Están ocurriendo una serie de cosas muy graves, porque de aquí se trasvasó el agua a la represa Pao Cachinche, y a su vez de esa represa se está son represas que surten de agua a Caracas, a Valencia y a Maracay. Pero como las plantas potabilizadoras y las plantas, por otra parte, de tratamiento de aguas negras y del agua de Valencia están inoperativas, entonces eso ha generado
que el agua que llega a Valencia y a Maracay es un agua de muy mala, un agua que es un peligro sanitario gigantesco. Es decir, tenemos un lugar de Venezuela donde está a punto de ocurrir una tragedia sanitaria. Son más de 4 millones de personas. Por eso es que en el Grupo Orinoco se plantea que esto es el problema más grave ambiental que tiene Venezuela porque involucra a toda la sociedad. También se traspasó agua para Camatagua, se traspasó agua para Suata, aquí, ¿no? Pero, y que después iba a terminar afectando Caracas, pero esto se interrumpió. Esto es una simplificación, pero básicamente es que el agua ha crecido por el insumo que ha tenido de agua, por el exceso de urbanización, la ocupación de terrenos agrícolas para construir, la falta de operatividad de las plantas de tratamiento de agua servida, que si se pudieran sacar las aguas servidas, las aguas del lago de Valencia y tratarlas, se pudieran reutilizar. Y ese es el concepto más importante que se está planteando, que es el de reuso de las aguas. Hay que impedir que este lago siga creciendo porque, como les decía, es un problema ambiental gigantesco y sanitario para la región. En la cuenca el problema entonces no es solo de déficit de agua, porque además para completar no hay agua en las ciudades, sino también de exceso, que desmejora la calidad de las aguas, se ha convertido en un serio problema de salud pública para una población de más de 4 millones de habitantes, como les dije. Las áreas urbanas desde 1970 las vemos aquí en blanco, aquí esto está en años 1970, y a medida que los colores se hacen más oscuros, son el crecimiento urbano de la ciudad. Pues bueno, primero creció hacia el norte Valencia, Naguanagua y San Diego, también Yagua y Guacara, hacia el suroeste se estableció una conurbación con Tocuyito, después hacia el noreste San Joaquín y Mariana. Maracay, perdón, y hacia el sur de Valencia está Tacarigua, Huigüe. Maracay a su vez creció hacia Palo Negro, hacia Turagua, hacia Santa Cruz, hacia Cagua, creció hacia Turmero, hacia La Victoria, y prácticamente se estaba convirtiendo en una conurbación y ha sido la crisis económica la que lo ha impedido, porque si sigue, se conurba hasta Caracas. Lo que uno quisiera es que no se conurbara físicamente, sino funcionalmente todo esto, ¿no? Y que se estableciera más bien una densificación en caso de crecimiento se aprovechara lo que es existente allá, ¿no? Aquí tenemos abajo Magdaleno y Villa de Cura. Esto nos configura esta expansión, un sistema de ciudades y centros poblados que cuando lo ubicamos sobre este mapa de uso potencial de tierras no urbanizadas del lago de Valencia, producto de un estudio del profesor Jesús Viloria de la UCB Agronomía Maracay, aquí vemos en blanco las áreas urbanas, el lago, pero vemos en verde todas las áreas de potencial de uso agrícola. Y fíjense que las de uso urbano son muy pequeñas. Cuando montamos este sistema de ciudades, tenemos que tratar de impedir, se debe tratar de impedir entonces que las ciudades crezcan hacia las zonas agrícolas o hacia las zonas de protección ambiental, como esta zona roja aquí al sur de Valencia, por ejemplo. Y en este sentido vamos a tomar el caso de Huigüe y de Guayca al sur del lado de Valencia. Bueno, esta es la poligonal de esos dos centros poblados. Y esa poligonal debería mantenerse. No tiene por qué crecer. Lo que hay que hacer es mejorar estos pueblos. O sea, lo que está existente, dejarlo y regenerar los suelos de vocación agrícola y no ocuparlos con desarrollos urbanísticos. Lo más importante es la recuperación de los centros poblados y las zonas de barrios espontáneos, que debe ser la primera prioridad. Preservar los suelos agrícolas alrededor de los centros poblados y minimizar los nuevos desarrollos. O sea, se acabaron los malls, se acabaron los nuevos desarrollos de misión vivienda en cualquier lugar, en cualquier sitio, no importa si es agrícola, hay que construir. Todas esas cosas son las que hay que intentar hacer alrededor del lago de Valencia o la perspectiva de la profesión nuestra. Los agrónomos están empeñados en esto. Si uno coloca una zona protectora alrededor de las poligonales de estos centros poblados y esa zona protectora es agrícola, pues entonces se tiene que crecer y diversificar hacia adentro. Bueno, terminando ya, ¿cuáles fueron los 5 aspectos en los que nosotros podemos contribuir? Hablamos de combatir la desigualdad y la pobreza, cambios en el modelo económico predominante,
el diseño y la tecnología para la regeneración y no como panacea, que aquí es donde quizás más aplican nuestros criterios como arquitectos y urbanistas, en todos los 5, ya dimos ejemplos, pero intensificar las políticas ambientales y abordar con urgencia los problemas ambientales más graves. Bueno, es muy importante que no veamos a la naturaleza y a la sociedad como entes separados. Este ha sido realmente este dualismo, que se llama dualismo ontológico, creo que vale la pena que lo googleemos, dualismo ontológico, ha sido el originador de esta forma de explotación de la naturaleza en la que el ser humano se siente dueño de todo. Recuerden aquello que les dije de 1800, a partir del terremoto de 1812, que dijo Bolívar: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Pues eso se ha reflejado en todo, desde el dualismo de Descartes, que dijo pienso, luego existo, y hay quien dice que debería haber dicho existo, luego pienso. Interesante. Pues se piensa que la mente y el cuerpo son una dualidad, y que a su vez dentro de la mente el alma es distinta y lo espiritual. Y que por lo tanto, si el cuerpo y la mente son una dualidad, pues el hombre y la naturaleza son una dualidad también. Bueno, entonces la naturaleza es un objeto, no es un sujeto. Y este concepto es sumamente importante porque si nosotros consideramos a la naturaleza y a todos los seres que están en ella como sujetos y no como objetos de explotación, caramba, pueden ocurrir muchos cambios y creo que por ahí se orientan las principales reflexiones que debemos hacer de aquí en adelante. No es fácil porque hemos sido educados en este sentido. La mente es una cosa, el espíritu es otra, el cuerpo es otra, la naturaleza está por allá, nosotros estamos por acá, yo hago extracción, tal. No, no. Esto hay que mirarlo como la fórmula en la que debemos orientar nuestra manera de pensar, porque esto puede dirigirnos hacia planteamientos muchísimo más profundos en cuanto a nuestro quehacer como profesionales y académicos. Y nuestra contribución gira alrededor del diseño y la tecnología. Eso no hay duda, ¿no? Pero por favor, siempre con una mente abierta, siempre con una mente crítica, sobre todo siempre con una mente innovadora, con una mente que esté orientada hacia la resolución de problemas concretos, sin grandes algarabías, no algarabías, quiero decir, sin grandes aspavientos, sin grandes aspiraciones de que se puede resolver todo con un solo gran empujón de la tecnología, no. En este sentido hay que ser más modestos, más integrados con la naturaleza en una sola cosa. Y yo sí creo que nosotros podemos hacer una gran contribución desde nuestro campo en estas reflexiones sobre el diseño y la tecnología. Bueno, y de esta manera terminamos así el curso As If, Arquitectura Sostenible e Infraestructura del Futuro. Que si algo espero que les haya quedado es una capacidad, por favor, crítica, reflexiva, innovadora y sobre todo humilde. Humilde y sensible en relación a lo que es la naturaleza y a lo que es nuestra integración a ella. Bueno, los aprecio mucho y muchísimas gracias por su atención y estamos viéndonos próximamente para un evento que esperamos hacer para rematar el curso con la entrega de certificados. Un gran abrazo a todos.